En este vídeo vamos a aprender cómo jugar cuando un alfil se queda encerrado. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito al canal, que lo hagas dándole al botón de suscribirse y activando la campanita y las notificaciones, para que así pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y estés al tanto de las novedades. También puedes darle al botón de unirse al canal y así podrás obtener ventajas exclusivas, ya que tendrás acceso a nuevos vídeos exclusivos para miembros y podrás beneficiarte de muchas ventajas. Si un vídeo te gusta mucho, también puedes utilizar el botón Super Thanks y así podrás comprar una divertida animación que podrás ver encima del vídeo. Esta es otra forma de ayudarme a que siga creando vídeos de calidad. Y ahora sí, empezamos. La partida comenzó con las jugadas D4, D5, C4, el gambito de dama. Las blancas avanzan con su peón lateral y atacan contra el peón central de las negras con idea de eliminarlo y quedarse así con una mayoría central de peones. Las negras contestaron con C6, utilizando la defensa eslava, para así poder recapturar con el peón y en caso de que las blancas capturen en D5, así conservar su peón en el centro y mantener el equilibrio central. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo F3, desarrollando su caballo de rey, y las negras contestaron con caballo F6, desarrollando su caballo de rey. Las blancas contestaron con caballo C3, desarrollando su caballo de dama, y si ahora las negras quisieran sacar su alfil por fuera de la cadena de peones y hacer la jugada alfil F5, con la intención de luego seguir con E6 y así colocar su alfil por fuera de la cadena de peones para que pueda permanecer activo, el problema con esta jugada es que el peón de B7 queda sin protección y las blancas pueden continuar con C por D5 cambiando su peón lateral por el peón central del adversario. Después de C por D5, las blancas pueden continuar con dama B3 activando su dama y atacando contra el peón de B7 y el peón de D5 está presionado por el caballo y por la dama y las negras tienen dificultades para defender en el flanco de dama y las blancas ya tendrían ventaja. Por eso en la partida, después de la jugada caballo C3, las negras contestaron con E6, reforzando la defensa el peón de D5 y manteniendo su alfil de dama en la casilla C8 para que así el peón de B7 esté perfectamente defendido. Ahora las negras están amenazando con tirar con D por C4 para capturar un peón que luego podrían defender con la jugada B5 y conservarían así su peón de más. Así que ahora las blancas hicieron la jugada E3, liberando la acción a su alfil de rey, para así poder capturar en C4 en caso de que las negras capturen el peón blanco. Las negras contestaron con caballo B D7, descerrando su caballo de dama y tomando control sobre la casilla E5, para evitar así que el caballo blanco salte a esta casilla. Las blancas hicieron la jugada dama C2, movilizando su dama y aumentando su control sobre la casilla E4, para así prepararse para avanzar en el futuro con la jugada E4 y ocupar el centro con sus peones. Las negras contestaron con B6 para desarrollar su alfil de dama por la casilla B7 y las blancas hicieron la jugada alfil D3, desarrollando su alfil de rey y aumentando su control sobre la casilla E4 y preparándose para enrocar. Las negras contestaron con alfil B7, desarrollando su alfil de dama y las blancas hicieron la jugada B3 con la intención de reforzar la defensa del peón de C4 y permitir el desarrollo de su alfil de dama por la casilla B2. Las negras contestaron con alfil E7, completando el desarrollo de sus piezas menores y preparándose para enrocar. Y ahora no sería bueno continuar con E4, ocupando el centro con sus peones, porque las negras seguirían con D por E4, eliminando el peón central de las blancas. Y después de caballo por E4, la partida seguiría con C5 y las negras rompen en el centro para así destruir completamente el centro de peones del adversario. Están amenazando capturar el peón de D4 para así eliminar el peón central de las blancas y las negras tienen muy buena partida. Por ejemplo, después de alfil B2, completando el desarrollo de sus piezas menores y reforzando la defensa del peón de D4, las negras pueden continuar con C por D4, eliminando el peón central de las blancas. Y después de, por ejemplo, alfil por D4, las negras pueden continuar con alfil B4, dando jaque al rey blanco, aprovechando que todavía no se ha enrocado. El rey blanco tiene que perder el enroque, ya que no sería posible, por ejemplo, alfil C3 para defenderse del jaque, porque las negras seguirían con alfil por C3 jaque y quedan con ventaja, ya que no es posible capturar con la dama, porque después de dama por C3, el caballo de E4 pierde parte de su protección y las negras seguirían con caballo por E4 y han ganado una pieza.
y si después de la jugada alfil por c3 jaque las blancas continúan con caballo por c3, entonces las negras pueden continuar con alfil por f3 para debilitar así los peones blancos en el flanco de rey. Después de g por f3, las negras pueden continuar con dama c7, movilizando su dama y preparándose para enrocar, y el flanco de rey de las blancas ha quedado debilitado y las negras tienen ventaja. En la partida, después de la jugada alfil e7, las blancas contestarán con c por d5 y después de c por d5, ahora hicieron la jugada alfil b2, completando el desarrollo de sus piezas menores. Las negras contestarán con torre c8, activando su torre de dama y ocupando la columna c, que ahora ha quedado abierta, y apuntando así contra la dama contraria. Ahora las blancas se enrocaron por el flanco de rey, las negras se enrocaron, y las blancas hicieron la jugada torre a c1, activando su torre de dama y ocupando la columna c, para así ocupar la columna abierta. Las negras contestarán con a6, con la intención de avanzar con sus peones en el flanco de dama, y están amenazando continuar con b5 y b4, que atacaría al caballo blanco que no se puede mover porque está clavado. Las blancas contestarán con dama e2, retirando su dama de la línea de ataque de la torre contraria, para así evitar que su caballo quede clavado, y al mismo tiempo están amenazando capturar el peón de a6. Las negras contestarán con b5 para defender su peón, y pueden continuar con el plan dama b6, para luego continuar con torre c6 y torre f c8 para doblar las torres en la columna c, y las negras tienen muy buena partida. Las blancas no pueden avanzar en el centro con la jugada e4, ya que las negras tienen un buen control sobre esta casilla, y en cuanto las blancas avancen con su peón, entonces las negras podrán capturarlo con su peón y dejarán a las blancas con un peón aislado en la casilla de 4. Ahora las blancas hicieron la jugada a4, aumentando la presión contra el peón de b5 y amenazando capturarlo, para intentar así debilitar el flanco de dama de las negras. Las negras contestaron con b4 para defender su peón y al mismo tiempo atacar contra el caballo blanco. Las blancas contestaron con caballo b1 para defender su caballo, y las negras respondieron con a5 para así defender su peón de a6 y evitar que sea capturado, y al mismo tiempo consolidar la posición de sus peones en el flanco de dama. Las blancas contestaron con caballo b d2, reactivando su caballo, y ahora las negras hicieron la jugada torre por c1, cambiando las torres a lo largo de la columna abierta. Las negras quieren cambiar las piezas mayores para así evitar un posible ataque de las blancas en el flanco de rey. De esta manera le quitarán potencial ofensivo al adversario y estarán preparadas para invadir por la columna abierta en el campo contrario y poder pasar al contraataque. La partida siguió con torre por c1 y las negras contestaron con dama b8 con la intención de seguir con torre c8 y continuar con el cambio de las torres. Ahora no sería posible continuar con e4 para avanzar en el centro, porque las negras seguirían con d por e4 capturando el peón blanco y dejando a las blancas con un peón aislado en d4. Después de caballo por e4, las negras pueden continuar con torre c8 activando su torre y ocupando la columna abierta, y las blancas se han quedado con un peón aislado en la casilla d4 que será una debilidad en el final, y las negras tienen ventaja. En la partida, después de la jugada dama b8, las blancas contestarán con alfil b5, invadiendo con su alfil en el campo contrario. Las negras contestarán con torre c8, activando su torre y ocupando la columna abierta, con la intención de cambiar las torres. La partida siguió con dama d1, y las negras contestarán con alfil d6, reactivando su alfil y aumentando el control sobre la casilla de 5, para evitar así que el caballo blanco salte hacia esta casilla. Las blancas hicieron la jugada h3 para defender su peón de h2 y así poder mover su caballo y que no esté atado a la defensa de este peón. Ahora las negras hicieron la jugada rey f8 acercando su rey hacia el centro para así prepararse para el final. La partida siguió con torre por c8 jaque y después de dama por c8 las negras ocupan con su dama la columna abierta y no tienen ningún problema. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo e5 centralizando su caballo con la idea de que no es posible capturar el caballo, por ejemplo con la jugada alfil por e5, porque las blancas seguirían con d por e5 y el caballo negro de f6 está atacado y las blancas podrán hacer uso de la casilla de 4. Después de, por ejemplo, caballo g8, las blancas pueden continuar con alfil por d7 y después de dama por d7, las blancas continuarían con dama c2, ocupando con su dama la columna abierta y atacando contra el peón de h7, y las blancas podrán aprovechar con su alfil la casilla de 4 y podrán hacer la maniobra alfil d4 y alfil b6 para atacar contra el peón de a5 que está indefenso, y los peones negros del flanco de damas serán muy difíciles de defender y las blancas tendrían ventaja.
Por eso en la partida, después de la jugada caballo E5, las negras no capturaron el caballo blanco, sino que hicieron la jugada dama C7, aumentando la presión contra el punto E5 y ahora sí amenazando capturar el caballo blanco. Y no sería bueno continuar con caballo por D7 cambiando los caballos, porque las negras seguirían con caballo por D7 y luego el caballo podrá ir hacia la casilla F6 y las negras tienen ventaja. Por ejemplo, después de alfil por D7, la partida seguiría con dama por D7 y las negras conservan la pareja de alfiles, podrán regresar con su dama para ocupar la columna abierta y las negras tendrían ventaja en el final. En la partida, después de la jugada dama C7, las blancas contestaron con F4, reforzando la defensa de su caballo. Las negras contestaron con caballo B6 para evitar que se cambien los caballos, y ahora las blancas hicieron la jugada dama C1, ocupando con su dama la columna abierta, para oponerse así a la acción de la dama contraria. Las negras contestaron con dama por C1 jaque, continuando con su política de cambiar las piezas mayores, y después de alfil por C1, ahora las negras hicieron la jugada alfil C7, liberando la casilla de 6 que podrán utilizar con su caballo. El plan de las negras es maniobrar con su caballo mediante la maniobra caballo C8 y caballo D6 para así acercar su caballo hacia el centro y aumentar aún más su control sobre la casilla E4. Las blancas contestarán con rey F2, acercando su rey hacia el centro, y las negras contestarán con caballo C8, iniciando la maniobra con su caballo para llevarla hacia la casilla D6. Las blancas hicieron la jugada alfil D3, regresando con su alfil hacia una casilla más segura, para así anticiparse a la maniobra del adversario. Las negras contestarán con caballo D6, activando su caballo y aumentando su control sobre la casilla E4, de manera que las blancas no pueden hacer la jugada E4, que es la única ruptura que tienen disponible en esta posición. Las blancas hicieron la jugada G3, consolidando la posición de sus peones en el flanco de rey, y ahora las negras hicieron la jugada caballo F, E4, centralizando su caballo y dando jaque al rey contrario. Y si las blancas hicieran por ejemplo la jugada rey G2 para defenderse del jaque y mantener el peón de G3 defendido, las negras podrían continuar con F6 atacando al caballo blanco para así hacerlo retroceder. Después de caballo E, F3, las negras pueden continuar con H6 para quitar a su peón de la casilla H7 y así poder mover su caballo sin que el alfil lo capture, y las negras podrán hacer jugadas como rey E7 para acercar su rey hacia el centro, podrán maniobrar con su alfil de casillas blancas y hacer la maniobra alfil C6, alfil E8 y alfil G6 para activarlo por esta diagonal, podrán saltar con su caballo hacia la casilla F5 para atacar al peón de E3, también podrían saltar con su otro caballo hacia la casilla C3 y las negras tienen ventaja. En la partida, después de la jugada caballo E4, las blancas contestaron con caballo por E4, eliminando el caballo negro. Pero ahora las negras hicieron la jugada D por E4, recapturando con el peón, y han conseguido acceso hacia la casilla D5 que podrán utilizar con su alfil, con lo que el alfil negro que estaba encerrado por sus propios peones, ahora podrá entrar en combate y será una pieza muy fuerte. Si ahora las blancas hicieron la jugada alfil C4 para defender su alfil y al mismo tiempo intentar defender sus peones en el flanco de dama y tomar control sobre la casilla D5, las negras podrían continuar con caballo por C4, capturando el alfil blanco para así quitarle la pareja de alfiles al adversario. Después de caballo por C4, las negras pueden continuar con alfil A6 y las negras podrán acercar su rey hacia el centro, que amenazaría capturar el caballo contrario, así que el caballo tendrá que retirarse y finalmente los alfiles negros podrán invadir en el campo enemigo. Las negras que conservan la pareja de alfiles tendrían una clara ventaja en el final. Por eso en la partida, después de la jugada D por E4, las blancas contestaron con alfil E2, retirándose con su alfil, y las negras contestaron con alfil D5, centralizando su alfil y atacando contra el peón de B3. Las blancas contestaron con caballo C4 para defender su peón, pero las negras hicieron la jugada caballo por C4, capturando el caballo blanco, y si ahora las blancas hicieron la jugada B por C4 capturando con el peón para atacar al alfil, las negras seguirían con alfil C6 para defender su alfil y atacar contra el peón de A4. Y después de alfil D1 para defender el peón, las negras tienen un peón pasado y protegido en la casilla B4, sus alfiles están más activos que el del contrario y tendrían una clara ventaja en el final. Por eso en la partida, después de la jugada caballo por C4, las blancas contestaron con alfil por C4, pero las negras hicieron la jugada alfil por C4 y después de B por C4 se ha llegado a un final de alfiles del mismo color en el que las negras tienen un peón pasado que está protegido y además ahora las negras hicieron la jugada F5 colocando sus peones en casillas de color blanco
para así bloquear a los peones contrarios en casillas de color negro, y de esta manera el alfil negro es mucho mejor que el alfil contrario, ya que está bloqueado por sus propios peones. Las negras tienen una clara ventaja en el final de alfiles. La partida siguió con alfil b2, y las negras contestaron con rey f7, y ahora las blancas hicieron la jugada rey e2, con idea de acercar su rey hacia el flanco de dama, para evitar así que el peón pasado de las negras pueda avanzar en el futuro. Pero las negras contestaron con g5, atacando en el flanco de rey, y ahora no sería posible continuar con f por g5, porque las negras seguirían con alfil por g3 y tendrían ventaja, ya que luego podrán avanzar con su rey para ir a capturar a los peones blancos en el flanco de rey y tendrían una ventaja decisiva. Por eso en la partida, después de la jugada g5, las blancas contestaron con rey f2, regresando con su rey hacia el flanco de rey para así defender el peón de g3. Las negras contestaron con rey g6, activando su rey para atacar en esta zona, y si ahora las blancas hicieron la jugada d5 para intentar obtener contrajuego en el centro, la partida seguiría con e por d5, y después de c por d5, las negras pueden continuar con h5, continuando con el avance de sus peones en el flanco de rey, y las negras tienen igualmente ventaja, ya que no sería posible, por ejemplo, alfil e5, porque la partida seguiría con alfil por e5, y después de f por e5, las negras seguirían con b3, y su peón está tan solo 2 casillas de poder coronar, así que el rey blanco no llega a tiempo, y sin embargo el rey negro está cerca de detener el avance de los peones blancos y las negras ganarían sin problemas. En la partida, después de la jugada rey g6, las blancas contestaron con alfil a1, esperando tranquilamente con su alfil, ya que las blancas prácticamente no pueden hacer nada por intentar obtener contrajuego activo. Las negras contestaron con h5, continuando con el avance de sus peones en el flanco de rey, y si ahora las blancas hicieran la jugada f por g5, la partida seguiría con rey por g5 y las negras poco a poco se van abriendo paso en el flanco de rey y tendrían igualmente ventaja. En la partida, después de la jugada h5, las blancas contestaron con h4 para así intentar bloquear el juego en el flanco de rey y tratar de impedir que el rey negro pueda invadir por esta zona. Pero esta jugada es un error porque las blancas colocan otro peón en una casilla de color negro, lo que impedirá aún más el movimiento de su alfil. La partida siguió con g por h4 y después de g por h4, ahora las negras hicieron la jugada alfil d8 atacando al peón blanco, así que las blancas tienen que continuar con rey g3 para así defender su peón y evitar perderlo. Pero ahora las negras contestarán con rey f7 y podrán trasladar su rey hacia el flanco de dama, aprovechando que el rey blanco no se podrá mover porque está atado a la defensa del peón de h4. Si ahora las blancas intentasen d5 para intentar abrir la gran diagonal de casillas negras e intentar activar su alfil, la partida seguiría con alfil f6 con la intención de cambiar los alfiles. Después de alfil por f6, la partida seguiría con rey por f6 y el peón negro llega antes a coronar y el rey blanco no llega a tiempo, mientras que el rey negro podrá detener fácilmente el avance de los peones blancos, así que las negras ganarían. En la partida, después de la jugada rey f7, las blancas contestaron con alfil b2 y las negras hicieron la jugada rey e8 con la intención de acercar su rey hacia el flanco de dama. La partida siguió con alfil c1 y ahora las negras hicieron la jugada b3 con la intención de evitar que el alfil blanco vaya hacia la casilla de 2 porque entonces el peón negro podría avanzar y llegaría a coronar. Así que el alfil no puede activarse y las blancas contestaron con alfil b2 y las negras respondieron con rey d7 continuando con la marcha de su rey hacia el flanco de dama. El rey blanco prácticamente no se puede mover porque tiene que mantenerse defendiendo el peón h4 y el alfil blanco tampoco puede alejarse del flanco de dama porque tiene que impedir que el peón de b3 llegue hacia la coronación. Las blancas contestaron con alfil c3 y las negras respondieron con alfil e7 con la intención de continuar con alfil a3 para luego avanzar con b2 y coronar su peón. Y ahora no es posible continuar con alfil por a5 capturando el peón negro porque las negras seguirían con b2 avanzando con su peón y luego las negras lo coronan y ganarían sin problemas. Por eso en la partida, después de la jugada alfil e7, las blancas contestaron con alfil b2 para evitar así la amenaza de las negras. Pero las negras contestaron con rey c6, continuando con el avance de su rey, y las blancas están prácticamente en zugzwang y no se pueden mover. Ahora hicieron la jugada rey h3 para mantener su peón defendido, y las negras contestaron con alfil b4, invadiendo con su alfil en el campo contrario. La partida siguió con rey g3,
y las negras contestaron con alfil E1 jaque y las blancas finalmente abandonaron. Ya que después de, por ejemplo, rey H3, la partida seguiría con alfil F2 y las negras están amenazando capturar el peón de E3 y las blancas están completamente indefensas. Ya que después de, por ejemplo, alfil C1 para defender el peón, las negras seguirían con alfil por E3 capturando el peón blanco y las negras ganan, ya que no es posible capturar el alfil con alfil por E3 porque las negras seguirían con B2 y luego coronan su peón y las negras ganarían sin problemas. Una partida realmente instructiva, en la cual hemos visto cómo las negras se quedaron con su alfil encerrado por sus propios peones, pero supieron manejar bien la posición y avanzaron con sus peones en el flanco de dama para ganar espacio en esta zona, luego cambiaron las piezas mayores a lo largo de la columna abierta y maniobraron con sus caballos para ocupar la casilla de 4 y después del cambio en la casilla de 4 recapturaron con el peón, con lo que ganaron acceso hacia la casilla de 5 con su alfil que se pudo activar y se llegó a un final en el que las negras tenían ventaja que pudieron aprovechar para ganar la partida. Skakimat, tu tienda de ajedrez al mejor precio. Acuérdate de utilizar el cupón de descuento ajedrez a la carta porque así tendrás un 5% de descuento adicional. Te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Hola, te presento la comunidad de ajedrez Chess Excelsior. Si quieres apuntarte al plan Premium, puedes utilizar el cupón de descuento a la carta y obtendrás así un 5% de descuento en el precio. Aprovecha esta oportunidad y forma parte de Chess Excelsior. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.